para que presentes a Juan. Pablito, gracias. Buenas tardes para todos. Hola, Angelito, me alegra mucho saludarte también. Eh, Quiero presentar al doctor Juan David Suárez, residente de Cuidado Intensivo Pediátrico del programa de la Universidad de La Sabana, residente de primer año, de primer semestre exactamente, que nos va a hablar de el síndrome de lisis tumoral, uno de los temas pues, más interesante y con el cual nos gusta abrir este curso de fisiología en el capítulo específicamente de onco. Creemos que es uno de los temas en donde es muy importante el manejo inter y multidisciplinario y el trabajo en equipo entre el intensivista y el hemato-oncólogo. Sé que Juan David ha trabajado muy fuerte en la presentación, entonces adelante Juan David y muchas gracias. Buenas tardes para todos, muchas gracias por la presentación. ¿Me confirma si me escuchan bien, por favor? Perfecto. Gracias al doctor Vázquez y al doctor Fernández por la presentación. Como muy bien lo mencionaron, hoy vamos a hablar sobre síndrome de lisis tumoral. La agenda que vamos a desarrollar durante el día de hoy se compone de 7 puntos. El primer punto, planteamiento del problema. Vamos a hablar un poco de la fisiología de los ácidos nucleicos y el túbulo renal, la definición tanto operacional como clínica del síndrome de lisis tumoral, fisiopatología, factores y estadificación del riesgo, manejo integral de nuestros pacientes y por último unos mensajes para llevar a casa. Dando inicio pues a la conferencia, vamos a hablar inicialmente sobre el planteamiento de un problema. Siempre es muy importante saber por qué estamos aprendiendo algo y cuál es el camino que vamos a tomar con la información que tenemos a nuestra mano. Entonces, respecto a lo disponible en la literatura, se describe que el síndrome de lisis tumoral es de incidencia variable, sobre todo porque no hay muchos estudios que midan específicamente la incidencia de este síndrome de lisis tumoral en nuestra población y limitada evidencia en nuestra población colombiana. Sin embargo, en la literatura encontré tres grandes artículos. El primer gran artículo de 788 pacientes, donde nos describen que en la incidencia de la presentación del síndrome de lisis tumoral en cuanto a un entorno de laboratorio versus un entorno clínico, eh, está presente en los pacientes con leucemia aguda en un 18.9% y en los pacientes con linfoma no Hodgkin con un 5% de presentación clínica. Asimismo, en el siguiente artículo se incluyeron 600 pacientes donde dependiendo pues de la patología específica dentro del proceso oncológico, la LLA con un diagnóstico de laboratorio oscila entre un 21.4% versus un 5.2% con criterios clínicos, la LMA, la leucemia amiloide aguda con un 14.7% para diagnóstico de laboratorio versus un 3.4% de un diagnóstico clínico y un linfoma no Hodgkin con un diagnóstico laboratorio de 19.6 versus el 6.1% del diagnóstico clínico. Y al final, en el último estudio se incluyeron 150 pacientes donde no discriminan entre la presentación de laboratorio versus clínico, sin embargo describen una incidencia en pacientes con LLA del 26% versus la leucemia mieloide aguda con un 32%. Digamos que más allá de llevarnos en la cabeza datos específicos, esto nos habla de que es un problema relevante y que ocurre con una significativa frecuencia en nuestros pacientes. Adicional a que ocurre en nuestros pacientes, pues también tenemos que tener en cuenta y poder dimensionar la incidencia del cáncer infantil en la población colombiana. Es de esta manera que para el consolidado del año 2022, del 2018 al 2022, respecto a la incidencia de cáncer infantil en menores de 18 años, podemos decir que para los pacientes, que para el año del 2022, como lo podemos ver en la gráfica hacia la derecha de sus pantallas, en el año 2022 podemos ver cómo fueron un total de 1.835 pacientes que se sostiene a pesar del paso de los años, dentro de los cuales 686 pacientes fueron diagnosticados con leucemias que corresponden alrededor del 37.4% de los pacientes, que en concordancia con lo evidenciado pues respecto a la incidencia del síndrome de lisis tumoral, nos habla de un gran porcentaje de pacientes que pueden estar expuestos, dependiendo de sus características clínicas y condiciones oncológicas, a sufrirlo, y el porcentaje restante de cánceres que se
lo aprecian en la columna verde, que son 1.149 pacientes, corresponden al 62.6%. De igual manera, esta gráfica también sacada del último boletín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud con el consolidado para el año 22, podemos ver cómo la tasa de notificación de cáncer infantil se ha venido manteniendo durante el transcurso de los años, dentro de los cuales la tasa de notificación para pacientes con leucemia es del 4.8 pacientes por cada 100.000 habitantes, a diferencia como lo son otros cánceres, que son 8.1 pacientes por cada 100.000 habitantes, dentro de los cuales, como ya les había mencionado, pues las leucemias ocupan el primer lugar con un aproximado de 37.4%, seguido de tumores del sistema nervioso central con un 14.5% y finalmente el linfoma y neoplasia reticuloendoteliales de un 11.7%. El porcentaje restante pues se divide en los diferentes tipos de cánceres que ocurren en la población pediátrica. Continuando con la agenda, vamos a hablar de la importancia de la fisiología de los ácidos nucleicos y el túbulo renal. Quiero hacer mucho énfasis en esto porque esto nos va a poder permitir de entender y determinar las conductas médicas y clínicas que vamos a proceder a realizar en nuestros pacientes. Respecto a la fisiopatología de los ácidos nucleicos, ya sabemos que tenemos el AMP y el GMP. Ese AMP, a través de una enzima que se llama la 5-nucleotidasa, pues se va a descomponer o se va a metabolizar en adenosina, esta nuevamente en inosina y finalmente en hipoxantina, que a través del metabolismo de la santina oxidasa se va a convertir en santina, que es el producto del metabolismo del GMP por su vía metabólica característica, que a través de la 5-nucleotidasa pasa a guanosina, de guanosina a guanina, y a través de la guanina de aminasa pues se convierte en santina. Finalmente, ese proceso metabólico que también participa la santina oxidasa nos va a permitir la formación del ácido úrico y digamos que aquí quiero hacer énfasis en algo importante y es que esta gráfica en el contexto del lisis tumoral nos habla de la alantoína. En los mamíferos superiores, perdón, y en los primates superiores, como somos los seres humanos, carecemos de la enzima uratoxidasa, que es la que nos va a permitir metabolizar ese ácido úrico a alantoína, que es 5 a 10 veces más soluble para que pueda ser excretado por vía renal. En condiciones no patológicas, este ácido úrico va a ser eliminado vía renal, como se los voy a mencionar a continuación. En ese orden de ideas, esta gráfica, aunque un poquito densa, por decirlo de esa manera, me gustó mucho porque nos habla y nos describe de cada uno de los procesos fisiológicos que ocurren en el túbulo renal. Entonces, como muy bien conocemos, el túbulo renal se compone de una porción proximal de un asa de Henle que se compone a su vez de una porción descendente y de otra porción ascendente y de una porción del túbulo contorneado distal. ¿Qué quiero que nos llevemos en la cabeza para respecto a la fisiología del túbulo renal? Entonces quiero que nos centremos, digamos que cada porción del túbulo renal tiene una función muy importante, pero quiero que nos centremos en la porción proximal de este túbulo, porque es donde ocurre aproximadamente, pues dependiendo de la literatura y dependiendo de la edad del paciente, entre un 70 a un 90% de la reabsorción de metabolitos activos e inactivos producto de la depuración de nuestro cuerpo, dentro de los que resaltan pues, el sodio cloro, el potasio, agua, el bicarbonato, la glucosa, aminoácidos y sobre todo el fósforo, que como lo vamos a seguir mencionando durante el desarrollo de la conferencia, entra con gran relevancia en nuestros pacientes. Continuando con la agenda, pues vamos a hablar de la definición. Respecto a la definición, pues todos debemos tener en cuenta que hay una definición tanto operativa como una definición fisiopatológica. Si nos dirigimos a la definición fisiopatológica, pues que vamos a lograr entender que es producto de una acumulación de productos de degradación celular que van a ocasionar que van a generar un compromiso fisiopatológico que vamos a ir describiendo más adelante. Sin embargo, desde el punto de vista operacional y a modo de lograr intervenciones tempranas en nuestros pacientes, debemos tener en cuenta la definición que se planteó ya hace muchos años por Cairo y que ha sido acompañada, no muy modificada, pero sí acompañada por el equipo de Howard y colaboradores. Partimos de la base de que deben haber unas alteraciones metabólicas que se caracterizan por una presentación de laboratorio y unas alteraciones de presentación clínica.
Dentro de las alteraciones del laboratorio, como lo pueden ver con el puntero rojo, tenemos inicialmente la hiperuricemia, que se plantea como un ácido úrico mayor de 8 miligramos por decilitro y se ha ido introduciendo los niveles superiores normales de ácido úrico dependiendo de la edad en cada niño. Sin embargo, quise hacer un poquito de investigación en la literatura y no hay valores netamente establecidos. Sí existen unos rangos dentro de los cuales se desplazan estos valores, pero no hay unos rangos netamente establecidos. Continuamos con la hiperfosfatemia, que en nuestra población pediátrica es un fósforo mayor a 4.5 miligramos por decilitro. Hipercalemia, que se caracteriza por un potasio mayor a 6, dentro de los cuales es importante resaltar que también se debe mencionar que debe haber, que también puede coexistir un 25% de la variación respecto al rango de la normalidad que maneja ese paciente, por lo cual entra en gran concordancia e importancia pues el acompañamiento y el manejo multidisciplinario que debemos hacer con el equipo de oncología para conocer las características fisiológicas de base de nuestros pacientes. De igual manera, ya para terminar, la hipocalcemia, que nos habla de un valor de calcio menor a 7 miligramos por decilitro o un calcio ionizado menor a 1.12 milimoles por litro, o el descenso del 25% del nivel de base. Howard y colaboradores planteaban la necesidad de que a pesar de que haya un cambio del 25% hacia arriba, bien sea relacionado con el ácido úrico, fósforo o potasio, o 25% del descenso hablando del calcio, se deben alcanzar valores de anormalidad para considerarse, valga la redundancia, anormales. De igual manera, en el espectro de la presentación clínica, cuando uno revisa la literatura, a veces son muy enfáticos en decir que deben haber arritmias o que deben haber otro tipo de presentaciones como muy específicas. Sin embargo, pues yo creo que este artículo muy famoso y muy conocido por todos de el New England Journal nos habla pues de las distintas características clínicas y no solamente específicas que pueden sufrir nuestros pacientes derivada de cada una de sus manifestaciones, dentro de las cuales pues resaltan la hipercalemia, la hipocalcemia y la lesión renal aguda, que con el advenimiento y pues con los diferentes consensos que se han ido actualizando a medida que pasa el tiempo, pues ya se ha interiorizado y aceptado la definición de lesión renal aguda en la población pediátrica que ya todos conocemos. Para establecer este diagnóstico operativo en nuestros pacientes debemos tener al menos dos criterios de laboratorio o un criterio de laboratorio más un criterio clínico que puede presentarse durante el transcurso de 24 horas, perdón, y o al menos de 3 a 7 días después del inicio de la terapia, que esto también se ha ido modificando con el tiempo porque inicialmente se mencionaba que este síndrome solamente se podía presentar en pacientes que habían recibido terapia antineoplásica. Sin embargo, pues también se puede presentar en pacientes que no la han recibido. Continuando con respecto a la agenda, vamos a hablar de la fisiopatología. Es un tema muy bonito. Yo creo que todos dentro de nuestro proceso formativo siempre hemos visto esta tabla que es extraída con pequeñas modificaciones en un artículo reciente, pero que la base de la misma es el artículo del New England Journal, que en la parte superior podemos ver que el sustrato principal es que haya una lisis de las células cancerígenas que van a liberar ese contenido intracelular. Ese contenido intracelular va a estar expresado tanto en DNA, en fósforo, en potasio y en citoquinas, dentro de las cuales, dentro del metabolismo de las purinas del ADN, pues el metabolismo final va a ser el ácido úrico y dependiendo de la saturación o no saturación de del metabolismo de eliminación vía renal, pues puede ocurrir la presentación o no de un síndrome de lisis tumoral. De igual manera, la intervención del fósforo, el potasio y finalmente el papel del ácido úrico en el proceso inflamatorio, que creo que les va a gustar mucho lo que les voy a mencionar porque digamos que aquí básicamente hablamos de hipotensión e inflamación y una lesión renal aguda como manifestación del síndrome de lisis tumoral. Pero viajando desde lo macro a lo micro, quería traerles a colación este artículo que es de es de Marushai y colaboradores que son unos investigadores japoneses que nos plantean que nos plantean el proceso fisiopatológico que ocurre cuando se eleva el ácido úrico a nivel del endotelio. Entonces, digamos que siempre hablamos de alteración
de inflamación e hipotensión, pero me gusta mucho esto porque vamos a hablar de cómo sucede. Entonces, recordar que el principal sustrato para que se metabolicen las purinas de hiposantina, santina y posteriormente ácido úrico debe ser la santina oxidasa. En presencia de elevación de ácido úrico, que supere pues el proceso de depuración del mismo, este ácido úrico a través de los receptores URAT-B1 va a ser interiorizado a las células endoteliales. A nivel endotelial, este ácido úrico va a producir inflamación, estrés oxidativo y disminuir la fosforilación oxidativa, que sabemos que el objetivo de la misma es producir de 32 a 34 moléculas de energía, dependiendo pues de las características de ese ciclo. Eso se va a traducir en menor biodisponibilidad del óxido nítrico, en disminución de la proliferación y disminución de la migración de células endoteliales y aumento del proceso de apoptosis a nivel de las células endoteliales, valga la redundancia, y eso se va a traducir en un proceso de disfunción endotelial que dependiendo pues del endotelio, de la localización del endotelio, se va a manifestar de distintas maneras. Ya sabemos que tenemos en común estos tres procesos fisiopatológicos, pero yéndonos más hacia lo micro, que cada vez es lo que deberíamos centrarnos porque hacia ahí se dirigirán las nuevas técnicas terapéuticas y preventivas en el manejo del lisis tumoral, podemos ver cómo las distintas vías de señalización inducen procesos fisiopatológicos en pacientes que tienen el ácido úrico elevado. Entonces, teniendo el mismo principio de la célula endotelial, tenemos el receptor URAT1 que cuando se ve superado el metabolismo del ácido úrico a través de vía renal, pues se va a interiorizar a la célula y a través de distintos procesos fisiopatológicos en términos generales de 4 a 5, entonces podemos ver cómo va a aumentar el estrés oxidativo a través de moléculas como el calpain 1 o el NOX4, de igual manera como se aumenta la inducción de proteínas MAP quinasa que se van a traducir y nos va a facilitar el daño mitocondrial e inducir apoptosis, inflamación, de igual manera que nos va a provocar autofagia y cómo va a aumentar la producción de especies reactivas del oxígeno, que todo eso se va a traducir en una formación de un gran inflamosoma que nos va a perpetuar un ciclo inflamatorio a través de un proceso inflamatorio mediado por citoquinas, quimoquinas y factores de adhesión que nos van a generar alteración en procesos de migración, proliferación y calcificación de las células endoteliales. En ese orden de ideas, pues vamos avanzando más desde lo macro hacia lo micro. Esos son los efectos secundarios y deleterios provocados por la hiperuricemia. Y de igual manera, otro órgano que se afecta mucho es el riñón. En el contexto de lesión renal aguda, en la parte izquierda de sus pantallas, podemos ver como un proceso caracterizado por la precipitación de cristales, nos van a llevar a una obstrucción tubular que nos va a aumentar la presión de los túbulos, que a su vez nos va a aumentar una presión capilar peritubular, nos va a aumentar la resistencia vascular y nos va a causar vasoconstricción. En el contexto de la asociación de los efectos deleterios del ácido úrico en el endotelio, podemos ver cómo el aumento de los procesos inflamatorios, la muerte celular, alteración de la proliferación y la migración, y sobre todo el aumento de las especies reactivas del oxígeno y la disminución de la síntesis del óxido nítrico va a favorecer esta vasoconstricción, no solo a nivel renal, sino a nivel sistémico, y eso nos traduce en que solamente nuestros pacientes no van a tener compromiso renal, sino compromiso sistémico, mayoritariamente manifestado con un patrón de incoherencia hemodinámica. En la gráfica de la derecha vamos desde lo macro hacia lo micro con el puntero, entonces vemos cómo la fisiología de los túbulos renales en condiciones normales, pues las moléculas van a proseguir su camino y en la parte izquierda pues vamos a ver cómo es el comportamiento normal de esas células. Sin embargo, en la gráfica de la derecha podemos ver cómo ese proceso de precipitación de cristales y obstrucción tubular a nivel renal, sobre todo en la porción distal, se va a caracterizar por precipitación de estas células, activación de complejos inflamatorios y que se va a traducir en atrofia tubular, que a su vez llama mucho la atención cuando se revisa la literatura y es que no, el proceso no termina ahí. Este a su vez puede actuar activando procesos de presentación de antígenos o simulando presentación de antígenos anómala y eso hace que migren hacia el lumen, el cuerpo responda con un patrón inflamatorio intersticial
y genere fibrosis que, dependiendo de las características clínicas y la identificación temprana, pues nuestro objetivo va a ser intervenir de esta manera y evitar este patrón inflamatorio intersticial. Continuando con la agenda, vamos a hablar de factores y estadificación del riesgo. Es muy bonito porque los factores de riesgo están determinados tanto a través de las características del tumor, las características del paciente y las características del manejo que le demos a nuestros pacientes. Dentro de las características del tumor, que pueden ser múltiples y en aras del tiempo, pues recordar que pueden ser dependientes del tipo de tumor, del tipo de carga tumoral del paciente, de la tasa de proliferación tumoral y la sensibilidad del tumor a la terapia antineoplásica, dentro de las cuales a su vez las características del paciente se caracterizan por preexistencia o no de nefropatía, de condiciones coexistentes de perfusión renal. No es lo mismo los pacientes que, por ejemplo, tengan antecedentes de lesión renal o enfermedad renal crónica, o aquellos diferentes que tengan condiciones coexistentes como uso de medicamentos nefrotóxicos y demás, la presencia de hiperuricemia preexistente o una LDH elevada previa al diagnóstico. Respecto a las características del manejo, y ese es el énfasis que le estamos dando a esta charla, porque cuando estamos hablando de lisis tumoral es tal vez una de las pocas enfermedades que nos permite hablar desde el punto de vista preventivo. Entonces debemos concentrarnos en la hidratación, en disminuir ingesta exógena de potasio y fósforo, evitar la exposición a nefrotoxinas, la eliminación retrasada de ácido úrico, y poder conocer que a veces desde el punto de vista del cuidado intensivo y desde el punto de vista pediátrico debemos familiarizarnos más y conocer puntos claves respecto a la terapia antineoplásica que usan el equipo de oncología pediátrica, y de esa manera poder acercarnos un poco más respecto a los riesgos que tienen nuestros pacientes. Respecto a la estadificación del riesgo, entonces partimos del hecho de que hay una enfermedad maligna. Posteriormente lo podemos dividir en tumores sólidos, que pues la literatura, según el consenso del 2010, plantea que los tumores sólidos son de bajo riesgo. Sin embargo, podemos y vamos a apreciar que pueden haber condiciones puntuales donde pueden migrar hacia un riesgo intermedio o un riesgo alto. De igual manera, por el otro lado, lo podemos dividir respecto al contexto de malignidades hematológicas, que a su vez ellos describen pacientes con mieloma como bajo riesgo, y a su vez en pacientes con leucemia mieloide crónica, que en las fases crónicas, valga la redundancia, eh, puede estar de bajo riesgo, o en los pacientes con leucemias linfoides crónicas que reciban tratamiento con agentes alquilantes de bajo riesgo, o algunos pacientes que sean susceptibles a recibir tratamiento con terapias específicas y o biológicas van a migrar hacia un riesgo intermedio. Continuando con la estadificación del riesgo, tenemos los pacientes con leucemias agudas, perdón, que las podemos dividir a su vez en pacientes que tengan leucemias mieloides agudas, donde va a cobrar gran importancia el conteo de la población leucocitaria. Lo podemos dividir en menores de 25.000, entre 25.000 y 100.000, y mayores de 100.000, y a su vez encuentra gran valor los niveles de LDH. Si se encuentran dos veces por debajo del límite superior de la normalidad, son de bajo riesgo, o si se encuentran dos veces por encima del límite superior de la normalidad o con un conteo leucocitario entre 25.000 y 100.000, de riesgo intermedio, o los pacientes que tienen conteo leucocitario mayor de 100.000 con pacientes de alto riesgo. Por el brazo derecho de sus pantallas, las leucemias linfoblásticas agudas, o los linfomas leucemia Burkitt. Si hablamos de las leucemias linfoblásticas agudas en aquellos pacientes que tengan un conteo menor a 100.000, también tendremos que, dependiente de su valor de LDH, si es menor de dos veces del límite superior de la normalidad, va a ser de riesgo intermedio, o los pacientes que tengan una LDH dos veces por encima de la normalidad o con leucos mayor a 100.000 van a ser de riesgo alto, al igual que los pacientes con linfomas o leucemias tipo Burkitt. Por otro lado, tenemos los pacientes con linfomas. Digamos que no, aquí están incluidos todos como lo clasifican el panel de expertos del 2010. Sin embargo, pues reconocemos que no son tan frecuentes en la población pediátrica, dentro de los cuales resaltan el linfoma Hodgkin, el linfocítico pequeño, el folicular, el de células B de zona marginal, el MALT, las variables no blastoides y los linfomas de células T cutáneas, que pueden ser clasificados como de bajo riesgo. Y en el brazo derecho
del algoritmo tenemos los linfomas o la leucemia Burkitt linfoblástico, que dependiendo de si se encuentra en etapa temprana o en etapa avanzada, van a depender sus conductas. En la etapa temprana van a ser dependientes de la LDH, si están por encima o por debajo del valor normal, si están por debajo es de riesgo intermedio, si están por encima es de riesgo alto, al igual que los linfomas o las leucemias Burkitt linfoblásticas en etapa avanzada. Por otro lado, tenemos los linfomas de igual manera que son reconocidos o mencionados como anaplásicos de células grandes, dependiendo de su estadio, pueden ser de bajo riesgo o de riesgo intermedio. De bajo riesgo los estadios 1 y 2 y de riesgo en los intermedios los estadios 3 y 4. Y tenemos otro tipo de linfomas como las células B grandes, T periféricas y variantes blastoides que de igual manera dependiendo pues de su estadio y del conteo LDH van a variar. Y en otra, continuando con la estadificación del riesgo, algo muy interesante es que a pesar del diagnóstico inicial, dependiendo de las características, como les había mencionado, del paciente, por ejemplo, en los pacientes con linfoma de leucemia que son de bajo riesgo, pero que tienen compromiso renal, son de riesgo intermedio, y los pacientes que tienen función renal normal siguen siendo de riesgo bajo, y los procesos oncológicos que sean de riesgo intermedio, pero que tengan lesión o compromiso renal, van a ser de alto riesgo, y aquellos que tengan función renal normal, pero que tengan alteraciones del ácido úrico, fósforo o potasio, van a ser de riesgo alto, y que estén normales van a continuar de riesgo intermedio. Continuando con la agenda, vamos a hablar del manejo integral. Respecto al manejo integral, este algoritmo que también he sacado del artículo del New England Journal, que básicamente lo que nos va a llevar al final del camino es poder determinar cuáles pacientes están en bajo riesgo, riesgo intermedio, riesgo alto o que tienen síndrome de lisis tumoral establecido. Entonces nos plantea que aquellos pacientes que tienen un valor anormal, pues obviamente no tenemos el diagnóstico establecido de síndrome de lisis tumoral, por lo cual debemos reunir criterios respecto al proceso oncológico activo, a diferencia de los pacientes que tienen más de 2 valores normales establecidos en ausencia de síntomas versus los pacientes que ya tienen un síndrome de lisis tumoral clínico establecido. El final del camino, digamos que en aras del tiempo, debemos poder clasificar a cada uno de nuestros pacientes en estos cuadros que nos permitan tomar ciertas conductas, que la conclusión va a ser aquellos pacientes que no tienen riesgo de desarrollar lisis tumoral, aquellos pacientes que tienen bajo riesgo y van a ser susceptibles de manejo con terapia hídrica, alopurinol y seguimiento de laboratorio, aquellos pacientes que tienen riesgo intermedio, que adicionalmente van a ser susceptibles del mismo manejo anterior, pero con más seguimiento paraclínico estrecho respecto a aquellos pacientes que tienen alto riesgo o que tienen riesgo establecido o que tienen establecido el síndrome de lisis tumoral. A diferencia de lo anterior, se va a cambiar el alopurinol por la rasburicasa. Respecto al manejo integral, es un manejo continuo, evaluativo, móvil, que se va a basar en hiperhidratación, diuréticos y alcalinización de la orina como pregunta, corrección de trastornos hidroelectrolíticos, el uso de medicamentos como alopurinol, rasburicasa, y vamos a hablar un poquito de febuxostat, que no está disponible pues en nuestro país, pero que es importante conocerlo, y las terapias de soporte renal. Respecto a la hiperhidratación, diuréticos y alcalinización de la orina, la literatura respecto a la hiperhidratación, no dejar de lado el uso de las soluciones balanceadas o isotónicas sin potasio, porque recuerden que tenemos de base un paciente con disfunción endotelial que va a ser mucho más susceptible a realizar sobrecarga hídrica. Ya hemos mencionado ampliamente los efectos deleterios de la sobrecarga hídrica en nuestros pacientes. En menores de 10 kilos se sugiere un aporte hídrico de 200 mililitros por kilo, y en mayores de 10 kilos un aporte hídrico de 2.500 a 3.500 mililitros por metro cuadrado, con el objetivo de mantener diuresis mayor de 4 mililitros kilo hora, perdón, y más de 100 mililitros metro cuadrado hora. El uso de los diuréticos, recordar que el objetivo de los diuréticos es favorecer la eliminación de la orina, y al favorecer la eliminación de la orina, consigo los productos que están acumulados en los túbulos, como les mencioné anteriormente. Sin embargo, se ha descrito en la literatura que diuréticos como las tiazidas aumentan la acumulación del ácido úrico independiente de la dosis, y los diuréticos de tipo ASA como la furosemida en pacientes que nos pasamos y nos vamos hacia una hipovolemia
pueden aumentar el depósito de los cristales de ácido úrico, por lo cual se sugiere el uso de diuréticos de asa y no el uso de diuréticos tiacídicos. La alcoholinización de la orina realmente se ha descrito desde el proceso fisiológico que la alcoholinización de la orina pues favorece la eliminación del ácido úrico. Sin embargo, aumenta la precipitación de cristales de fosfato y la alcalosis aumenta la mayor unión de calcio a la albúmina y por ende las manifestaciones de la hipocalcemia. Por ende, en el momento no hay evidencia que sugiera su uso en la población pediátrica. Respecto a la corrección de los trastornos hidroelectrolíticos, todos conocemos y el objetivo de hacer un manejo amplio y responsable respecto a las correcciones hidroelectrolíticas que surjan en nuestros pacientes, que van a estar enfocadas obviamente en hiperfosfatemia, hipocalcemia e hipercalemia. Respecto a los hipuricemiantes, recordar que uno de los más conocidos es el alopurinol, que es un análogo de las purinas, que es metabolizado a oxipurinol, que es su metabolito activo, que va a actuar como un inhibidor competitivo de la santina oxidasa con una vida media de 24 horas y con una excreción renal. Por ende, aquellos pacientes que tengan una tasa de filtración glomerular menor a 50 mililitros minuto por 1,73, pues van a ser susceptibles de ajustar las dosis a la tasa de filtración glomerular del paciente con una dosis de 300 a 450 miligramos metro cuadrado día dividido en tres dosis, dentro de las cuales una de sus principales contraindicaciones son los pacientes que sean alérgicos a sus componentes. De igual manera, la rasburicasa, que es un recombinante de laurato oxidasa que metaboliza el ácido úrico en allantoína, como les había mencionado, que es 5 a 10 veces más soluble que el ácido úrico. La rasburicasa, ser una proteína, es metabolizada por hidrólisis péptica y si tiene su pico de acción a las 4 horas. Al ser una proteína, tiene una actividad ex vivo, entonces en aquellos pacientes que usen rasburicasa y necesitemos hacer seguimiento de los niveles de ácido úrico, se sugiere procesar en menos de una hora la muestra conseguida. No requiere ajuste de dosis en pacientes con lesión renal, con una dosis de 0,2 miligramos kilogramo dosis y está contraindicada en pacientes que sufran de alergia o deficiencia de la glucosa 6-difosfato. Respecto a lo que plantea la literatura, rasburicasa versus alopurinol, este es una revisión sistemática y un metaanálisis de la literatura que en la parte superior de sus pantallas nos va a comparar la incidencia clínica del síndrome de lisis tumoral. Entonces no hay diferencia estadísticamente significativa respecto a la incidencia del síndrome de lisis tumoral si usamos alopurinol o rasburicasa. Sin embargo, sí podemos ver cómo hay una disminuye la probabilidad de mortalidad secundaria a los pacientes que tienen síndrome de lisis tumoral instaurado en pacientes que usamos la rasburicasa. Respecto a la comparación que existe en la rasburicasa, alopurinol y la lesión renal, este artículo que son un estudio que compara la rasburicasa y el alopurinol nos permite determinar que el uso de la rasburicasa no se asocia con recuperación de la función renal en pacientes con lesión instaurada. Por ende, en pacientes, valga la redundancia, que tengan una lesión renal instaurada, el uso de rasburicasa o alopurinol es indiferente, por lo cual debemos llenarnos de otros argumentos para usarla. Sin embargo, en aquellos pacientes que tienen una falla renal instaurada, que es diferente a evitar que progrese la anterior. En aquellos que ya tienen instaurada, tenemos este forest plot que nos compara tanto la rasburicasa como el alopurinol. Podemos ver cómo de forma estadísticamente significativa, con una P de 0,05 y que se mantiene a través del análisis, el uso de rasburicasa en pacientes con lesión renal aguda que ya tenemos instaurada, disminuye la necesidad de terapia de reemplazo renal. Algo muy importante que cuando uno revisa la literatura es, bueno, ¿de dónde salió la dosis? Muchos autores plantean de por qué no hay dosis menores o dosis superiores respecto a las que plantea, que es lo que se denomina como la dosis estándar o dosis superiores a 0,1 miligramos kilogramo día. Entonces, este artículo que es de Yusin Pei y sus colaboradores, que evalúa la seguridad y la eficacia de dosis bajas versus dosis estándar, que comparó 37 pacientes, los pacientes con dosis estándar mayor de 0,1 versus pacientes con dosis bajas de 0,1. Podemos ver cómo no hay diferencias en el uso de rasburicasa a dosis estándar versus a dosis baja en variables medidas, como lo pueden ver acá: lesión renal aguda, instauración del síndrome de lisis tumoral, requerimiento de terapias de soporte renal, falla cardíaca, mortalidad o estancia en UCI. Y ya para finalizar, el
febuxostat, que también es un con el mismo mecanismo de acción del alopurinol, en comparación con el alopurinol, no disminuye el riesgo de lisis tumoral ni aumenta la respuesta al manejo en comparación con el alopurinol. Sin embargo, en estudios de revisiones sistemáticas y metaanálisis de la literatura, podemos ver cómo él sí solo eh, eh, sí puede disminuir el ácido úrico cuando lo medimos en el día 0, 2 y 7. Sin embargo, en comparación con el alopurinol no vemos cambios estadísticamente significativos. Y respecto a las terapias de soporte renal, digamos que no está de más recordar las indicaciones de terapia de reemplazo renal, recordar que tenemos a mano la hemodiálisis, la hemofiltración o la hemodiafiltración. No hay estudios en la literatura de que sugieran inferioridad respecto a una sobre otra. Se habla mucho de la precaución de la diálisis peritoneal por dos situaciones en específico. La primera, pues dependiendo de las condiciones oncológicas de nuestro paciente que lo podrían contraindicar. Y segundo, respecto a la eliminación de ácido úrico a través del peritoneo, que no es tan buena, con el objetivo de mantener estas terapias de soporte renal hasta lograr metas de ultrafiltrado y solutos. Y ya, para terminar, mensajes para llevar a casa. Recordar que la lisis tumoral es una emergencia oncológica que tiene alta morbilidad con una mortalidad modificable. Esa mortalidad modificable enfocada en el diagnóstico temprano y oportuno que nos permita instaurar un manejo preventivo, que es una de las pocas patologías que nos permite instaurar un manejo preventivo y en caso de que vaya más avanzado, establecer un plan de manejo terapéutico y eso nos permite modificar el pronóstico para no interferir en el proceso de tratamiento de su tumor o proceso oncológico de base. Muchas gracias, eso tenía para compartirles el día de hoy.